irme a buscar los datos de la pandemia, me los traéis y los digo al final. Bueno, primero ahora daré la información de la evolución en la ciudad ayer de la pandemia, que no fue mal, ¿no? En el área metropolitana sí, el resto del área sanitaria fue más complicado, pero en Vigo no fue mal en términos relativos. Bueno, quería empezar primero diciéndoles que nosotros estamos aplicando la normativa de la Xunta que nos obliga a limpiar subsidiariamente las fincas de los particulares que no proceden a hacerlo. Saben que es una ley enormemente injusta, en el que la Xunta de Galicia una vez más descarga en ayuntamientos lo que es su responsabilidad, pero en todo caso es una ley, nosotros la acatamos, y debo decirles que en los últimos meses limpiamos 30 fincas de particulares de la ciudad, porque no fuimos capaces de identificar a sus propietarios. Los propietarios son desconocidos, no hay forma de saber quiénes son y de localizarlos, y por tanto limpiamos parcelas y fincas pues en Colla, Ricardo Mella, en la zona de la Avenida de Madrid, Beade, Teis, Castrelos, Puxeiros, Matamá, Florida, Sárdoma, Couto de San Honorato, dos fincas en la zona de Cambeses. Por tanto, estamos tratando de hacer una limpieza, es limpieza de malezas, es quitar la maleza, es lo que obliga la normativa a efectos de la prevención de los incendios. Eso le costó al Ayuntamiento de Vigo, solamente estas 30 fincas, 18.000 euros. 18.000 euros que no hay propietarios identificados. Y por tanto, se lo reclamaremos a la Xunta de Galicia. Bueno, vano intento, claro. Intentar que la Xunta pague algo es un vano intento. Pero nosotros somos una ciudad seria, un gobierno serio, cumplimos la ley y por tanto hicimos esa limpieza, que es muy importante a los efectos de la prevención de los incendios el próximo verano, que deseamos que la cosa vaya bien, ¿no? Bueno, y este domingo, pasado mañana, a las 7 de la tarde haremos un apagado solemne de las luces de Navidad de la ciudad de Vigo. Va a ser un acto pues con un número de personas muy limitada. Calculen ustedes 50 personas a lo largo de todo Policarpo Sanz. Volveremos a hacer el sistema de que estén sentados en sillas para guardar protocolo COVID en su totalidad, pero queremos despedir esta Navidad y, por tanto, hacer el apagado de las luces, y vamos a hacer el emplazamiento para el año que viene, claro. El año que viene tenemos la expectativa de que estemos COVID-free, libres de COVID, que funcione la vacuna. Por cierto, me gustaría decir a la Xunta que se acelere en la administración de las vacunas. Lo está haciendo a muy lenta velocidad y no me consuela el que sea más lenta en otros sitios. También hay otros sitios mucho más eficientes y yo prefiero que Galicia esté entre los más eficientes y no entre el resto. Pero, bueno, haremos un apagado el día 10 a las 7 de la tarde para transmitir nuestra despedida a esta Navidad. Bueno, la orquesta, que es una orquesta infantil y juvenil, harán un concierto de Aninovo. Lo van a hacer el día 9 de enero a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal de Vigo. Bueno, el KV 2211 es una forma de aprendizaje de música muy interesante, nosotros los apoyamos, y este concierto, como es natural, será con entrada libre, solamente hasta completar el aforo, y nosotros saludamos todas las actividades que tengan que ver con la música. En Vigo hay una enorme afición a la música, los dos conservatorios oficiales, el Conservatorio de Malleusis, escuelas de música por doquier, las escuelas de música de las bandas municipales, las grandes corales, el resto de las corales y la Orquesta Clásica de Vigo, la Orquesta
Sinfónica Vigo 430 y también la KV 2211. Así que el próximo sábado a las 7 de la tarde, entrada libre, hasta aforo, claro, hasta completar aforo, en el auditorio del Ayuntamiento de Vigo. Bueno, estamos al temporal de hielo, vamos a llamarle de esa forma, a la helada, y a lo largo de esta madrugada la policía y los servicios de limpieza de la ciudad ya actuamos en 25 puntos, en calles, en caminos y carretera, ante la advertencia de placas de hielo. Se pone en riesgo la seguridad de la conducción y, por tanto, actuamos pues en diferentes zonas, ¿no? Echamos sal a los efectos de neutralizar las placas de hierro, pues desde San Amaro, Santa Mariña, en Cabral actuamos en 3 sitios, actuamos en Matamá, en Freixo, en Garrida, Valladares, en Beade, en la Estrada Clara Campoamor, en la zona del PTL, y después hicimos inspecciones en varias zonas de la ciudad, en el Camino de Ermida, en Ricardo Mella, en Areal, en la estación de Renfe, en la Estrada da Vía, que es una zona complicada, en Travesía, y en la carretera de Zondel, ya un poquito más en el extrarradio de la ciudad. Bueno, las temperaturas fueron ya de helada y inusitadas y desusadas, inusitadas en la ciudad de Vigo. En la universidad hubo -1 grado, en el campus arriba, en las zonas de la ciudad 0 grados, y las zonas ya más cercanas al mar, en el puerto, por ejemplo, 3 grados. Pero bueno, son temperaturas excepcionalmente bajas a los efectos de la ciudad. Tenemos todas las plazas del albergue de Marqués de Valterra ocupadas, tenemos las plazas que tenemos en el Santa Cruz, y tenemos a 45 personas sin techo, alojadas en hostales y en hoteles. Hay un número limitado de personas que no quieren ser alojadas en hostales y en hoteles, ni quieren estar en el albergue. Entonces tratamos de atenderlos en los sitios donde están, pues llevándoles cafés, llevándoles tupper y tratando de atenderlo. Pero todas las gentes sin techo de la ciudad tienen la oferta de la ciudad de irse a hostales y a hoteles, costeado en su totalidad por el ayuntamiento. Bueno, y debo decir que es posible que no le guste al PP, es posible que no le guste a Mareas y es posible que no le guste al Bloque. Pero esta es una factura del agua de Vigo, la que enseñé ayer. Una factura en la que hay dos partes de la factura. Una que cobra Aqualia y otra que cobra la Xunta de Galicia. Y se las enseñé ayer. La que está a su izquierda es lo que cada ciudadano y cada ciudadana, cada domicilio paga a Aqualia. Y la que está a la derecha la paga la Xunta. En esta factura, que es una factura más en la ciudad, pues se le paga a la Xunta de Galicia se le paga a Aqualia 35,7 euros. ¿Vale? Y esta debería ser la factura del agua, porque a cambio de esto esta familia obtiene el agua, y de aquí se paga el saneamiento, y de aquí se paga la red de abastecimiento, y de aquí se paga el coste del agua. Pero aquí hay otra que se paga también, y esta es para la Xunta de Galicia, y a la Xunta de Galicia se le pagan 6,27 euros, 6,3 euros. ¿Y la Xunta qué le da a estos ciudadanos? Nada. Nada. Ya lo expliqué ayer. Pues esto significa un encarecimiento de lo que tendríamos que pagar de casi el 20%. Para ser exactos, en este recibo, el 17,5%. Casi el 20% de incremento de la tarifa del agua en Vigo es para la Xunta de Galicia, que no nos da nada a cambio. Porque la Xunta de Galicia, en el saneamiento de Vigo, en la red de saneamiento de Vigo, no invirtió ni un euro. Lo invierte en otro sitio, lo invertirá en Coruña, o en Santiago, o en Lugo, o en Orense, Pontevedra, no sé. En Vigo no.
en Vigo no. Y esto no le gustará al PP, no le gustará a Mareas y no le gustará al Bloque, pero esta es la verdad. Les ofrezco la factura, ¿eh? Y yo le digo a todo el mundo que en su casa lo vea, coja la factura, está llegando estos días, y vean que hay dos apartados en la factura. El total de esta factura suma 42,06. Y de esos 42,06, 6,27 son para la Xunta a cambio de nada. Podríamos bajar la tarifa del agua en Vigo un 17,5% si quitamos esta tasa de la Xunta, que es un impuesto que nos mete la Xunta a cambio de nada. Es como si tuviéramos un IVA adicional. La Xunta de Galicia somete el agua en Vigo a una especie de IVA adicional de casi el 20%. Y no le gusta a la conselleira, porque claro, la conselleira es la que la cobra, ¿eh? Claro, la cobra Feijóo, la conselleira. No le gusta al PP, porque el PP en Vigo quiere ocultar que le pagamos a la Xunta 6 millones de euros al año, sin que nos dé nada a cambio. Y no le gusta a Mareas y al PP, porque a Mareas y al PP aquello que le va mal a Vigo les encanta, pero si le va bien. Y por tanto, yo estoy proponiendo que la Xunta de Galicia retire este canon y podremos bajar la factura del agua en casi un 20% en la ciudad. Pues para esta familia significará al año una rebaja de casi 40 euros. Se puede rebajar para esta familia la tasa del agua, la tarifa del agua, en casi 40 euros. Y estos son cifras importantes, ¿eh? Ya no estamos hablando de 0,5, de un eurito, no. Estamos hablando de un encarecimiento de casi el 20%. Y ya vi que salió la conselleira diciendo no sé qué, el PP diciendo no sé qué, Mareas diciendo no sé qué, y yo les pregunto, ¿no van a defender a Vigo? ¿No van a defender a Vigo? Otra vez, solo el gobierno de Vigo defendiendo esta ciudad. Sí, solo, pero con toda la ciudad al lado. Y otra vez, el PP, el Bloque y Mareas y la Xunta de Galicia en contra de Vigo. Porque, oiga, si usted pone esto, pues reconózcalo. Diga sí, ponemos esa especie de impuesto, dígalo. Porque está aquí, esto es documento oficial, esto es un recibo, esto está pagado. Y por tanto, seguimos en esa teoría de que el agua de Vigo, que es la mejor agua de España, tiene un encarecimiento de casi el 20% por un canon que le impone la Xunta de Galicia y del que no revierte a Vigo ni un céntimo. Esta es la realidad. No les gusta oírlo, claro. A Feijóo no le gusta nada, y creo que está aquí. No le gusta nada. Pero significa cada año que Vigo le paga a la Xunta 6 millones de euros. 6 millones de euros. Y les voy a dar los datos, que me quedó el papelito. Gracias, Marc. Bueno, evolución de la pandemia, datos del día 6 de enero, el nivel de contagio en Vigo, la incidencia acumulada, saben ustedes que yo les doy los datos de los últimos 14 días, activos en 14 días, medidos por PCRs, ¿verdad? En Vigo subió 1,3, ayer había subido 1,3 también, y anteayer había bajado 2,7, el día anterior 0,7, y el día anterior había bajado también 2,3. Por tanto, ayer hubo un ligero incremento en la ciudad de Vigo, y estamos en 178,7 de incidencia acumulada por 100.000, una ligera subida. Sin embargo, en el resto del área sanitaria, la subida fue muy fuerte. En el resto del área sanitaria subió 17,8. Fíjense ustedes, en 2 días, en el resto del área sanitaria que no incluye la ciudad de Vigo, subió 34,8. Y esta es una subida muy fuerte, muy fuerte. Y por tanto, hay que extremar la precaución. Y por tanto, yo le quiero decir a la Xunta de Galicia que tiene que acelerar la administración de vacunas. Están yendo lentos. Están yendo lentos. Es cierto que no es de los peores de España, pero yo quiero ver a la Xunta en los mejores de España administrando vacunas.
porque, claro, el número de PCRs, 1038, nivel y tasa de infección muy alta, casi el 16%. Por tanto, el dato en la ciudad de Vigo pues no es bueno, pero es un ligerito incremento. Ojalá ya empezáramos a decrecer. En el resto del área sanitaria es un dato muy preocupante. En 2 días, 34,8 de incremento, es un incremento fuertísimo, fuertísimo. Es cierto en esto, y dejarme que lo diga, ¿no?, que nunca hay que sacar pecho, porque todos estamos expuestos a que pase algo así, ¿eh? Por tanto, no hago ninguna acusación a nadie, solo le digo a la Xunta que tiene que acelerar las vacunas, la puesta de vacunas. Y por tanto que diseñe un plan, que diseñe un programa, que diseñe un proyecto, que se pongan, siempre estamos en tiempo de mejorar, y por tanto que empiecen a hacer administración de vacuna, administrando todas las que llegan. Esto es una cuestión que ya debería estar saliendo directamente de la Xunta. Comparado con otras ciudades importantes de Galicia, bueno, pues en Vigo tenemos 178,7. En Coruña tuvieron otro crecimiento muy importante, están en 263,3. Fíjese, Coruña en 3 días pasó de 208 a 263, una subida fuerte. En Santiago están en 283, está subiendo fuerte también. Lugo subió a 107, bueno, pasó de 100 a 107, se mantiene igual que hace 19 días, que estaba en 109. En Ourense hubo una subida importante también, están en 210. En Pontevedra va bien, y bajaron de 152 a 140, y en Ferrol subieron de 212 a 221. Bueno, yo creo que tenemos que extremar la prudencia todos, en todas partes, en todas partes. Da igual que unos vayamos menos mal que otros, da igual, quiero decir que cuanto menos mal se vaya mejor, ¿no? Pero es igual, a la hora de la prudencia hay que ser extremadamente prudentes, extremadamente prudentes. Tenemos que mantener prudencia, tenemos que mantener cautela, tenemos que unir de las reuniones familiares, tenemos que unir de las reuniones de amigos, tenemos que estar siempre, cuando estemos en restaurantes, cafeterías, siempre con la mascarilla puesta y solo quitársela en el momento de la consumición, en el momento de tomar el cafelito, tomar la Coca-Cola o la cañita o el vinito, los que lo tomen, ¿verdad? O en el momento en el que estemos comiendo. Pero yo tengo que volver a aconsejar a la ciudad, porque es mi ciudad, pero quiero decirlo a toda Galicia, que extrememos la prudencia, ¿no? Yo estoy seguro de que todas las alcaldesas y los alcaldes de toda Galicia y de toda España estamos extremando nuestras recomendaciones, estamos haciendo buena vigilancia, estamos manteniendo toda la atención y por tanto, yo además quiero felicitar a los alcaldesas y alcaldes por su trabajo, las corporaciones locales por el trabajo que están haciendo en toda Galicia, en toda España. Pero tengo que volver a incidir con mucha fuerza y con todo el carácter que tengo en que toda la prudencia es poca. Toda la prudencia es poca. Y a partir de ahí, a su disposición si tienen alguna pregunta.